En este tutorial vamos a aprender cómo crear títulos de texto para nuestras composiciones. Para ello tenemos que crear una nueva composición y una de las formas de añadir texto sería pinchando aquí en una zona en blanco y decirle nuevo texto, podríamos escribir, o otra forma sería ir a la herramienta de texto, pinchar sobre la ventana y escribir el texto que nos interesase. También podemos, teniendo seleccionada la herramienta de texto, crear un cuadro, simplemente pinchando y arrastrando sin soltar el ratón, y podríamos escribir texto en el interior. Como veis, el texto se justifica a lo que es el cuadradito que nosotros hemos creado, porque a veces nos convendrá en nuestros montajes pues rellenar una zona en concreto de texto. También que si lo arrastramos y lo hacemos más grande, el texto se va justificando a lo que es la ventana que hemos creado para justificar texto. Ahora creemos un texto normal para ver las diferentes opciones que tenemos en el texto. Lo seleccionamos y lo podemos arrastrar. Y estando seleccionado, y sabemos que está seleccionado gracias a estos puntitos que vemos aquí, podemos coger y cambiar el tamaño del texto. Podríamos incluso cambiar la fuente de letra y se nos iría cambiando a medida que nosotros la cambiemos aquí. Voy a crear otra línea. Cuando tenemos el cursor en esta forma significa que vamos a crear un nuevo texto independiente del texto anterior, que sería una nueva capa, o cuando entramos dentro, veis que ya desaparece el cuadradito que está alrededor y lo que significa es que vamos a editar este texto. Voy a crear una nueva línea. Selecciono y como hemos visto, esto era para cambiar el tamaño del texto, sería como escalarlo. Este es el espaciado entre líneas, veis que podemos hacer un espacio entre las líneas del texto. El AV este de aquí es el tracker, veréis ahora lo que hace. Traquetea desde el centro, este sería el punto del centro, y lo que hace es estirar o encoger el texto. Esto también hay que tener en cuenta los modos de párrafo que tengamos seleccionado. Si tenemos el párrafo a izquierdas, pues como fijáis, el anchor point se viene a la izquierda. Si hacemos el tracker del texto, el estiramiento es desde la izquierda. Si lo tuviésemos a la derecha, veis que el anchor point se viene a la derecha y el tracker lo hace de izquierda a derecha, o si estuviera en el centro, pues el tracker lo haría desde el centro. Aquí tenemos más opciones, que es para crear más altura en el texto. Lo que nos hace es el texto más largo, no escalarlo. El espaciado entre letras. Y luego aquí tenemos diferentes opciones, que son pues la típica de la itálica, algunos textos en alto y otros textos en bajo, y cosas así. Si quisiéramos cambiar el color de algunas partes del texto, lo que haríamos sería venir con la herramienta de texto y seleccionar. Imaginar que yo quisiera cambiar Neda a otro color, pulsaría sobre él y elegiría cualquier otro color y ya lo tendría cambiado. Luego tenemos lo que es el stroke. El stroke son las líneas exteriores. Podríamos hacerle un bordecito. Si queremos activar el stroke, hay que pinchar sobre él y elegimos un color. Por ejemplo, voy a coger un azul. Y desde aquí podemos controlar el grosor de nuestro borde, el grosor del stroke. Como veis, va apareciendo el stroke. Y luego tenemos un par de modos, que es rellenarlo, o sea que el stroke vaya desde afuera hacia adentro, y sería como si llenásemos las letras. Como podéis ver aquí, yo lo voy cambiando y se me va cubriendo la letra, o yo puedo cambiarle y decir que me haga el stroke por detrás, lo cual lo haría de detrás y me respetaría lo que es la letra, a no ser que lo suba excesivamente, como veis aquí. Ahora veamos formas de cómo animar nuestro texto.
Si vamos a Effects and Presets, veis que tenemos muchos tipos de animaciones y algunas las podemos utilizar en texto, estas de aquí, y veis que tenemos un montón. Claro, o tenemos muy buena memoria y vamos picando y vamos arrastrando la que nos interesa, o nos vamos a pasar el día arrastrando y probando a ver cuál es el que nos interesa. Hay una forma bastante rápida, y si tenéis instalado el Adobe Bridge, que yo os lo aconsejo, simplemente pincháis aquí y decir Browse Presets. Al decir Browse Presets, lo que nos hace es que nos va a abrir el Adobe Bridge y podemos pinchar sobre cualquiera de los presets que estemos interesados en ver. Por ejemplo, aquí veríamos que estos son presets para cambio de color. O podríamos coger y ir al de texto y elegir cualquier tipo de texto, animado in, animado out, blurs, curves y cualquiera que se nos ocurriese. Por ejemplo, pinchamos sobre uno de ellos y en el visor se nos actualiza qué es lo que haría el texto. Imaginar que en vez de poner Angle Fly In, pues fuera nuestro texto. Cualquiera de los textos que nosotros pinchásemos y nos gustase, pues pinchamos 2 veces sobre él y automáticamente se nos pone en nuestra composición. Si le diésemos un preview, veríamos que esto es lo que hace el texto. Podemos eliminarlo y buscar otro que fuera un poquito mejor. Volvemos otra vez a Browse and Presets, texto, y pues este parece bastante bueno, que no va tan a lo loco como el anterior. Pinchamos 2 veces y ya hemos conseguido un texto bastante majo. Si pinchamos aquí, permitir que suba esto un poco, veremos que la transformación, pues tenemos las opciones de siempre, hasta tenemos los keyframes, que podríamos seleccionarlos, invertirlos, estirarlos un poquito más o jugar con ellos como nos interesase. Y podríamos ajustar a nuestro gusto cualquiera de los presets que hemos elegido desde el Adobe Bridge.